Bueno, esta semana se dio un evento que se hace habitualmente todos los años, una reunión denominada la reunión de AEA. Qué linda. Estaba para cantarla. La de Sabalero, AEA. Sí, claro. Las cosas que se tejen ahí, ¿no? Ahí está la papa, se juntan, no se juntan los directivos de las grandes empresas, se juntan los dueños. Claro. Se juntan los dueños, se ponen a charlar un ratito, hablan de lo importante, o sea, de ellos, y tiran fruta. Y entre la fruta que tiran, nos encontramos con el señor Brown, el dueño... Familiar de Marcos Peña. Lejano, pobre. Familiar Martín, al fin. Está bien. Al que lo entrevistan, ahí le hacen una charlita, y en la charlita le preguntan... Brown es el dueño de la Anónima, no nos olvidemos, no es cualquiera. Es el dueño de la principal cadena de supermercados de la Patagonia. Le preguntan cómo combate la Anónima la inflación, y muy risueño tira con remarcación de precios. Todos los días remarcamos precios. Lo más loco es que se cagaron todos de risa en el estudio. Algunas caras raras, lo miraron, un par se rieron. Claro, encima el comentario ese se da en el medio de cómo el gobierno hace contra un viejo problema argentino. Exacto. Que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Así que vamos a hablar un poquito de la remarcación de precios. Sí, sí. De qué lugar ocupan las grandes cadenas de supermercado y los grandes productores de alimentos en esto, y si realmente son los principales culpables o simplemente son una parte más de la idiosincrasia argentina. Para eso con nosotros está invitado Juan Miguel Gómez, Parodi, diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo Jiménez te habla. Hola, muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo te va? Juan, ¿cómo te cayó esta humorada de Don Brown? ¿Fue una humorada? Bueno, él dice que fue una humorada y que no se arrepiente de lo dicho. No, me parece que es una foto de una Argentina atendida por sus propios dueños, como recién ustedes señalaban. Ahí se junta el poder económico de la Argentina, las empresas más importantes, las empresas más concentradas, que en los distintos sectores de la economía suelen tener posiciones dominantes, posiciones monopólicas. Y como puso la vicepresidenta, bueno, fue un sincericidio, ¿no? Una actitud sincera de una situación que lamentablemente la Argentina atraviesa hace muchos años, que se agudizó en el último tiempo, que se agudizó también en el gobierno de Mauricio Macri, donde otro Brown, Miguel Brown, estaba a cargo de la Secretaría de Comercio, primo de Marcos Peña, y que tiene que ver con que lamentablemente en la Argentina hay una concentración económica muy fuerte y una posición monopólica de supermercadistas, pero también de productores de alimentos, que hace que se pongan de acuerdo para remarcar los precios a partir de los intereses económicos de sus empresas y no de las necesidades o del ritmo de la economía argentina, ¿no? Claro. Pero el aumento, la remarcación es producto de o el generador de la inflación. A mí me parece que la historia reciente nos demostró que la inflación es un fenómeno en el que conviven muchas causas. Porque si nosotros vemos la tele, generalmente escuchamos a una cantidad de economistas decir que la culpa de todo, y también a dirigentes políticos, tiene que ver con la emisión. Bueno, en el gobierno de Mauricio Macri supuestamente no se emitió descontroladamente, no se le dio a la maquinita, como se suele decir, y sin embargo la inflación se duplicó, ¿no? Pasamos de 27 en los últimos meses del gobierno de Cristina hasta terminar con un 54%. Evidentemente la emisión puede llegar a tener algún rol, pero también hay una estructura económica argentina que hace que haya poca competencia entre las empresas. El 80% de lo que se produce y lo que se expone en las góndolas de los supermercados es producido por menos de 40 empresas en la Argentina. Entonces hay un nivel de concentración donde vemos una empresa que hace la mayoría de los productos
de determinada franja alimenticia, que no tiene que ver con las harinas, que tiene que ver con los aceites, que tiene que ver con la yerba, con el té. Bueno, hay una concentración que hace que el movimiento económico cada vez se vaya concentrando más y que tengan la posibilidad de poner los precios en función de sus intereses y en función de sus expectativas económicas. Juan, ¿cómo te va? Mariano es mi nombre. Recién habías hablado justamente de cómo se duplicó los índices de inflación con respecto al último tramo del gobierno de Cristina con lo que dejó Macri, en realidad, acompañado de una fuerte devaluación también del peso argentino. ¿No crees vos? Esto, a ver, no es por defender la gestión de Macri, ni mucho menos, estoy totalmente lejos de eso, pero ¿no crees que también los índices que tenía Cristina estaban un poquito manipulados y no reflejaban lo que realmente pasaba? No, no lo creo. ¿No lo crees? ¿No? No me parece que haya sido así. Lo que me parece es que en esos 4 años cayó demasiado brusco el poder adquisitivo del salario. Solo teníamos el salario en dólares más alto de todo el continente y terminamos con el anteúltimo. Sí, muy bajo, muy bajo. Pero, y todavía no lo recuperamos, digamos. Y no, yo cobro, después de 20 años de trabajar, cobro menos de cuando empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en la convertibilidad en el año 2000, cobraba $400, 400 pesos, era cadete, que eran entre 300 y 400 estaban los sueldos mínimos. Y hoy cobro menos de $400, Bueno, éxito. Pero ese también es uno de los problemas, ¿no? Pensar todo el tiempo en dólares. Que lamentablemente es algo que está montado. Pero, a ver, desde el punto de vista de los precios, vos lo hablabas hace un ratito, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para que esos precios, para que estas grandes corporaciones no sigan manipulando los precios así? Porque hasta ahora no funcionó nada de todo lo que aplicaron, de precios cuidados, de esto, del otro. Los precios siguen aumentando, no se controla porque pueden poner medidas, pero veo que no hay ningún tipo de control. O tal vez el gobierno realmente está atado de pies y manos y no tiene el poder. Claro, no puede. No tiene el poder real o político como para hacerlo. Lo que hoy está haciendo el gobierno son políticas de control de precios y políticas de precios cuidados, intentando coordinar con esas empresas monopólicas. Lo que yo creo que tendría que hacer el gobierno es promocionar de una manera más fuerte la competencia en términos de producción de alimentos y tener un rol más activo en intervenir en el proceso de comercialización de alimentos, particularmente en la oleaginosa, particularmente en el trigo, en los derivados en el campo. Que tienen que ver con la producción de cerdos, de aves, y en un contexto como el que estamos en una guerra que está bloqueando la exportación de uno de los principales productores, de dos de los principales productores de trigo del mundo, que son Rusia y Ucrania. Se prevé que va a haber una hambruna muy fuerte en África, en una parte importante del mundo. Y bueno, me parece que necesitamos tener una política de mayor intervención en ese segmento, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no interviene? ¿Cuáles son los problemas? Es una discusión que está muy a la vista, a cielo abierto, es una interna a cielo abierto y una discusión de rumbo que hay en el gobierno del Frente de Todos. Hay posiciones, distintas posiciones en materia económica, distintas miradas sobre la cuestión, pero me parece que es hora de darse cuenta de que si no tenemos una política firme para intervenir en ese proceso, es muy difícil que logremos garantizar el acceso a los alimentos de una parte importantísima de nuestra población. Hay una gran cantidad de países que incluso están prohibiendo la exportación de trigo, no países de izquierda o países comunistas, sino países con modelos capitalistas, como puede ser India, como puede ser Egipto, y leí que también estaba una medida similar. No estoy planteando que se prohíba la exportación de trigo, pero sí que tengamos una política más activa en ese sentido, porque realmente en un país como el nuestro, que produce alimentos para miles de millones de personas, que no podamos alimentar a nuestros propios habitantes, es una vergüenza. Sí, eso es insólito realmente. Pasó siempre, no justamente pasa ahora, pasó siempre que haya hambre en este país, realmente es bravo. Te saco un poquito y lo dijiste y te llevo a una visión quizás más macro.
¿Te imaginaste que se iba a dar este quilombo puertas adentro del Frente de Todos? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a otros tipos de liderazgos en el peronismo, con distintos sesgos ideológicos, ¿no? Podemos recordar el liderazgo de Menem. Sí, también es peronista, ¿no? Sí. También fue peronista. No, por supuesto. Con distintas visiones del mundo, uno más tirado a una posición liberal, o el liderazgo de Cristina con una posición más vinculada a un proyecto nacional y popular, eran liderazgos fuertes que ordenaron toda la estructura del Partido Justicialista, del movimiento obrero, y me parece que el contexto que nos deja el gobierno de Mauricio Macri, de mucha fragmentación, pero también de una persecución judicial muy importante del peronismo, a los dirigentes del movimiento obrero, significó y obligó a construir un frente que excediera el pensamiento propio del sector más importante que tiene el peronismo, que es el sector que representa a Cristina, y eso significó construir una opción con visiones muy distintas, como la que tenía Sergio Massa o como la que tuvo Alberto los años anteriores a que se constituyera el Frente de Todos, que fue muy crítico de Cristina. Se incorpora Matías Culfas al gobierno, que hace poco se ha ido, pero que fue muy crítico también de Cristina. Con libro y todo. Bueno, con libro y todo, los tres kirchnerismos, y se convocó a construir un frente que ampliara estas distintas visiones, pero que tuviera un centro en común. Me parece que hoy eso está en tensión y que la tensión puede ser positiva siempre y cuando se discuta en términos de propuestas políticas. Me parece que hace poco se llevó al Congreso la discusión sobre adelantar el salario mínimo vital y móvil, el aumento del salario mínimo vital y móvil. Lo llevó Máximo Kirchner al Congreso y eso después fue tomado por el Ejecutivo y se transformó en una política concreta. Me parece que cuando se da en el plano de la discusión política puede ser positivo, y cuando se da en el plano de las operaciones personales, de las chicanas, de las operaciones de prensa, realmente creo que aburre a todos y fundamentalmente a la sociedad que votó el peronismo para hacer algo distinto a lo que había y que a veces no lo estamos logrando, ¿no? Claro. A ver, te doy una visión desde afuera de la política. Vos estás adentro y quiero saber si desde adentro también ves lo que vemos muchos desde afuera. Y es que no solo este gobierno, los anteriores también, están fuera del marco de la realidad de la sociedad. Están en una lucha de poderes internas en la que realmente pareciera que lo único que le interesa es prolongarse en el poder, cueste lo que cueste. O conseguirlo y en el medio hay un quilombo importantísimo en la sociedad que pareciera como que no lo ven, como que de vez en cuando se dan vuelta, miran y dicen, hay que ayudar un poco. Pero después, en verdad, el problema ves toda una movida al estilo Game of Thrones que deja afuera a un montón de gente y los ves peleándose. Uno se mira a la cara y dice, che, estos tipos se están peleando por esto y hay un quilombo bárbaro, hay pobreza, hay inflación y se están peleando por ver quién pone a quién en tal cargo y si ese cargo me va a dar rédito o no. No sé si ustedes ven lo mismo o yo estoy viendo otro país. Yo, del momento que atraviesa el Frente de Todos y la coyuntura actual, no creo que venga por ese lado. Me parece que hay distintas posiciones de cómo resolver el problema y de cómo encarar el proceso económico que se viene. Por lo menos en los planteos que hizo la vicepresidenta hasta ahora, yo no veo que haya un posicionamiento de poner un ministro más o poner un ministro menos, sino que hay una discusión de cómo se puede generar un proceso económico que permita recuperar el poder adquisitivo del salario y que permita modificar las condiciones de vida de las mayorías que fueron para lo que la gente votó al Frente de Todos. Entonces me parece que... Pero a Culfas lo sacaron porque pensaba distinto a Cristina. O sea, lo sacaron porque la criticó, digamos. O sea, sí estaban pensando en... Saco un tipo que lo pongo para que haga un proyecto como puede ser la tubería de gas, que es algo importantísimo para todos, más allá de lo que conlleve hacerlo, que ya lo sabemos, pero hay que hacerlo. Y en el medio un quilombo de flaco, no pueden echar a un tipo que está haciendo esto. ¿Cuál es la necesidad? Y ahora que van a poner un tipo que otra vez ponga todo
Hace 2 años y medio que están gobernando. No puede ser que no hayan podido meter un tubo con gas. O sea, esas son las cosas que uno escucha de afuera y dice... O las que por lo menos no llegan. Quizás adentro es distinto. Pero... Capaz que adentro es distinto, pero son gobiernos. Pónganse las pigas, hagan un tubo de gas. Eviten gastar un montón de guita en importar gas. Un país que no tiene dólares. Hagan esto. Para lo que es el costo de un país debe ser baratísimo hacer esto. Me imagino. Es un proyecto estratégico, es fundamental para cambiar la matriz productiva de la Argentina. Nos va a permitir tener energía para industrializarnos, nos va a permitir exportar también, para poder pagar más barato la energía a los usuarios particulares. Pero me parece que la discusión en ese punto estaba en cómo se llevaba adelante ese gasoducto. Lo que estaba planteando Cristina era que era necesario avanzar en el gasoducto. Estaba dando la discusión de por qué en 2 años no se había avanzado lo suficiente, y el responsable, o uno de los responsables de eso, era el ministro de Producción, Matías Culfas. Por eso me parece que en este caso puntual, y viniendo de una mujer que con aciertos y errores tuvo una posición en defensa de los intereses de los trabajadores durante sus gobiernos, y que lo pagó también con una persecución judicial muy importante cuando dejó de ser presidenta. Me parece que el debate hoy no es por poner un lugar, poner un ministro, sacarlo, sino por cuál es el modelo económico que tiene el Frente de Todos para ofrecer a la sociedad. Por su gestión y por su visión económica, el planteo de Cristina es ver cómo se recupera el poder adquisitivo del salario y cómo se dinamiza la economía, no solo desde la inversión extranjera, que por ahí es una de las miradas que tenía Matías Culfas en su política económica, o una visión más desarrollista, sino también desde la recuperación del salario y desde cómo el salario va motorizando la economía a partir del consumo, que bueno, fueron los rasgos distintivos de los gobiernos de Cristina. Si nosotros comparamos los niveles de consumo de los sectores populares, los trabajadores fundamentalmente, en los años de Macri y en estos 2 años, con los años de gobierno de Cristina, es bastante notoria la diferencia. Está bien, sí. Y si este año estamos así, ¿cómo va a ser el año que viene, que es año de elecciones? ¿Van a apaciguar las aguas? ¿Se van a amigar? ¿Van a bajar un poco los decibeles? ¿O van a arrancar el caño o no se lo quieren dejar al gobierno que viene? No, me parece que es un proyecto estratégico para la Argentina. Incluso hoy Mauricio Macri le planteó a sus dirigentes, al espacio que él sigue conduciendo, que no judicialicen el gasoducto, porque el que va a ser un proyecto que va a permitirle al próximo gobierno tener otra realidad económica, ¿no? Lo primero que vemos de la oposición también frente a esta discusión que se dio sobre cómo se hacían los caños que necesita el gasoducto y que Cristina planteó que se hicieran en la Argentina, le planteó a Paolo Roca, que ha ganado mucho dinero en negocios con el Estado, bueno, que los haga acá en la Argentina, ¿no? Que estaban las condiciones para hacerlo. Y bueno, lo primero que intenta hacer la oposición es judicializarlo. Y ahí vemos también ese vínculo que incide en la economía entre la justicia y un sector de la política y los medios de comunicación, porque a veces nos pareciera que la cuestión judicial está muy alejada de la realidad cotidiana, pero si se pudo bajar el salario tan bruscamente en la Argentina es también porque hubo una justicia que apuntó a los opositores y apuntó a una parte del movimiento obrero un poco más combativo, ¿no? Es graciosa la postura de Macri, teniendo en cuenta que gobernó durante 4 años. Sí, que fue contratista del Estado durante más de 4 años, ¿no? Es raro, gobernaste 4 años y vos sí que no moviste, siendo tan amigo de los empresarios, no fuiste capaz de cerrar el negocio del entubado de gas, que hubiese sido un negoción para tus amigos, no lo hiciste. Y ahora, o mismo para una empresa del grupo de él. Y ahora venís, bueno, rara la política. La verdad que sí, demasiada. Juan, te agradecemos por tu tiempo, un gusto. Y bueno, esperemos que haya oportunidad para charlar de vuelta más, y que esté todo más tranquilo y que estemos mejor un poquito todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, un abrazo muy grande. A vos también. Era Juan Miguel Gómez Parodi, diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, charlando un poquito ¿no? del quilombito de precios, del quilombito interno del gobierno, de los quilombitos. Nos quedó algo afuera porque el diputado provincial
impulsó un proyecto de ley. Bueno, será motivo para charlarlo más adelante. Si no, se va a ser muy, muy extenso. Sobre la creación y fomentar el empleo joven, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y demás. Así que, bueno, perdón si sigue escuchando de no tocar ese tema, pero bueno, quedará para otra vez. ¿Temita? Un temita, sí, no Dale. sé qué hay. Que nos sorprenda la Opera Master. Y tíralo que lo descubrimos al aire. No me acuerdo qué tengo. Y lástima. Acá, LFC. Venganza, los fabulosos Cadillacs. Del disco El León. Discazo, Discazo. Creo que el mejor álbum de los Cadillacs. Venganza, aquí en Tipos Raros. No se vayan, quedan 1 hora, 5 minutos más de emisión juevedina.